En el anterior vídeo vimos a las especies más representativas del hemisferio norte de la UN, mi mundo de baja fantasía cuya lista de reproducción os dejo aquí arriba. En el vídeo de hoy, en cambio, trataremos a las del hemisferio sur. Quedaos hasta el final del vídeo, puesto que os tengo una sorpresita. Dicho esto, démosle. Comenzaremos nuestro viaje con nuestro traje de buzo y bombonas de aire. Nos zambulliremos, pues, en el mar Izuhu. En estos mares podemos toparnos con peces menos impresionantes como los salmones, lubinas y sardinas. Sí, pero también verdaderas monstruosidades como leviatanes, ballenas de lunares negros y lantarones. Estos últimos suelen acercarse a embarcaciones de noche y sus luces bioluminiscentes suelen ser consideradas como un muy buen presagio. Aparte, abundan múltiples especies de flores de mar como lirios, ángeles o girasoles. Saliendo del agua, secándonos y adentrándonos a tierra, por donde lo dejamos la última vez, encontramos al bosque de Ocis o pantano de Ocis, depende de en qué momento de la historia estés. Ahora lo explicamos. Antaño la región de Ocis era un bosque muy frondoso, aunque no mucho podía hacer crecer el humano allá. Era un lugar salvaje en el que las plantas que ya vivían ahí decidían qué se comía. Este lugar era temido por los humanos, razón por la que muchos grupos étnicos que han ido siendo perseguidos durante la historia han huido aquí para esconderse como los armados, isquicos o los primeros preprotos. Eventualmente existen grandes bestias como los samaralinces, samaraleones y megaterios de Tsushaki, pero nunca ha sido tan peligroso como se ha dicho. Es cierto que muchas frutas y verduras crecen mal aquí, pero los tubérculos parecen desarrollarse particularmente bien como las patatas, las zanahorias o el jengibre, de donde son oriundos. Como árboles, aquí suelen crecer secuoyetas, parientes de las colosales secuoyas del gran bosque lilardo de cerca, pero más pequeñas. También podemos encontrar ardillas de Ocis, ratas de Ocis, bayas y hongos celestes. No se sabe de dónde venía este miedo en ese entonces, pero a futuro este estaría más justificado. El armado Alex Trunsterk, en el año 56 o 57 después de la UN, capaz de desprender una energía en forma de explosión titánica, por motivos desconocidos, hizo desaparecer a todo un bosque milenario que medía como Francia, Sudán del Sur o Afganistán aproximadamente en cuestión de segundos. Todo ser vivo de allá desfalleció al unísono. Un siglo tras la explosión, sin haber registro de su metamorfosis, lo que antaño fue un seco bosque se convirtió en un lluvioso pantano de miles de millones de kilómetros cuadrados de extensión. La fauna pareció haber cambiado por arte de magia. En los ahora abundantes ríos del lugar, ahora no habitaban samaralinces o samaraleones, sino que sapos gigantes, sirenas y delfines rosas. Los árboles, a su vez, pasarían de ser secuoyetas a ser cipreses de pantano y sauces llorones. Saliendo de este pantanoso lugar, huyendo de la humedad, daremos un segundo salto, puesto que en el vídeo pasado no llega a hablar del meridiano oriental, únicamente del occidental. Aquí el clima sería bastante parecido al del Bónicos, salvo que los veranos no son tan calurosos, pero los inviernos son incluso más fríos. Aquí habitan los corras soquellanos, capaces de aguantar un gran rango de temperaturas, aunque especialmente las frías. Esta estirpe, la de los corras, tendría un comportamiento bastante curioso, y es que si ven a congéneres morir violentamente se alteran y luego pasan por un momento de luto en donde comen menos. Por eso que en las batallas no suelen haber muchos corras, por miedo a que al ver a congéneres morir se despisten y entorpezcan las operaciones militares. Las gentes de aquí, de hecho, fueron las primeras en domesticar este animal para cabalgarlo y para producir carne y leche y lana y todo en general. Antaño no tenían ni ovicápridos ni bóvidos, por lo que cuando el imperio arribó con estos animales los aceptaron bastante bien gracias a estos nuevos sabores y ropajes. Otra especie autóctona de estos lares que no se puede ver en los prados bónicos sería la hiena negra y el rinoceronte desmenuzado, caracterizado por tener pelo pero no mucho. Se ha dado algún aisladísimo avistamiento de pumas de bosque, pero estos individuos suelen o estar perdidos o estar desesperados por alimento o vienen aquí a morir solos, una costumbre típica de felinos. Y dejando de saltar de región en región y volviendo a un recorrido más o menos normal, arribamos a la selva Wasayama. Es una de las regiones mapeadas antes de la era espacial de la que menos se sabe, si no es la que menos. Aquí habitan Wasayamas. Arriba os dejo un vídeo en donde hablo de ellos junto con más civilizaciones no humanas de la UN. A su vez, árboles arbusto, con hojas tanto arriba como abajo, de unas brotando plátanos algarrobados, de sabor dulce y textura arenosa, perfecto para echarse unas risas si sabéis de lo que hablo, y las de abajo bayas azules, venenosísimas y usadas por Wasayamas y Gashas y demás pueblos humanos circundantes como veneno para lanzas, flechas y demás armas blancas. También crecen enormes protagios que podrían ser confundidos con nidos de termitas.
seres que habitan por todo el continente, pero que en realidad son hongos. En sus abundantes ríos nadan también delfines rosas, tortugas caimán y bunyips. A su vez, si vas a alguna aldea daya, no será extraño oír hablar de seres crípticos y leyendas como los kappa, seres de buena fortuna, lémures fantasmas, seres de mala fortuna infanticidas o los ayaimama, seres neutrales y reencarnaciones de los Wasayama tras morir según leyendas. La temperatura aquí es cálida y húmeda, casi sin viento, algo que contrasta con los bosques fríos de la cabeza de Bak y los secos desiertos Gasa con los que hace frontera y del que vamos a hablar justo ahora. Para eso debemos cruzar la Sierra Wasayama, una mitad selvática y otra totalmente desértica. Ninguna planta o animal cruza la parte de la otra, como si se tratara de una frontera artificial, algo que ocurre también con una sección de la frontera entre la tundra occidental y el desierto. En esta, según las leyendas, esta línea sagrada delimita el dominio legítimo del reino de Canoquias con lo de fuera, cosa que ha dado lugar a conflictos territoriales cuando ésta se haya desplazado una docena de dolis. No se sabe por qué aún se da esto, pero no es tan insólito como parece. No se da un degradado de tierra ni de flora en estas fronteras extrañas, parece darse de golpe tanto climática como biológicamente. Y pasando por este desierto, por esta extraña franja, el desierto Gasha, en contraposición con la selva Wasayama, es un lugar seco y pobre en cuanto a biodiversidad. Aquí habitan los Gashas, aunque se han visto bastante menguados por los humanos en los últimos milenios. Ellos cabalgan crancas, resistentes al calor y que apenas beben, perfecto para estos lares. A su vez, centenares de especies de cactus existen como los cactus globo, los cactus gasha o los yantantes. Entre las dunas se ha dado la leyenda del rey Wasayama, un espíritu corpulento que acecha a los perdidos y a los errantes. Hay quien teoriza que son solo historias, y hay quienes teorizan que se debió de tratar del rey Wasayama del Imperio Santo, recibiendo poderes semidivinos, quien representó a esta raza en el Imperio Macrabélico antes de caer y que volvió a su tierra natal tras esto. Entre las arenas también se esconde escurridizo la rata de las arenas y el jorjoi, un gusano rojo cuyo veneno es letal. Todo parecería ser inhóspito, pero cuando uno se acerca al río Canoquio, las palmeras abundan y en sus aguas nadan cocodrilos y vuelan libélulas esmeralda. Zambulléndonos otra vez en el mar Asip no hay especies particularmente extraordinarias, lubinas, peces espada y jureles. En las costas de la Asip frondosa, en cambio, hay arrecifes de coral con especies como peces payaso, cirujanos o leones de mar, extremadamente venenosos, los cuales nadan por sobre anémonas, corales cerebro y corales violeta. Son aguas bastante saladas, cálidas y con olas bajas, sin mucha megafauna, semejante al Mediterráneo de nuestro mundo. La única excepción sería la bacona. Se tiene la anécdota del Imperio San que habla de los Rebregil, una bacona que tenía por costumbre tumbar barcos por mera diversión, lo cual llegó a ser un problema para los navegantes durante los 30 años que estuvo activo. El archipiélago de Asip se divide en 2 islas y 3 ecozonas, entre la gran Asip con desiertos y praderas y la pequeña Asip con bosques de bambúes. Empezaremos pues con el desierto. Aquí habitan especies pequeñas como los zorros del desierto y ratoncillos de Asip. También, aparte, habitan especies más grandes como la tortuga de Asip o el escarabajo plateado, quienes se alimentan, junto con las tortugas y los ratoncillos, de cactus de arbusto. En la costa suroriental también hallamos a escarabajos plateados, pero también a conejos corra, quienes son montados por las comunidades de mozos que ahí habitan. Más información de ellos en el vídeo de aquí arriba. En contraste con el desierto Asip que cae justo en el Ecuador, aquí sigue habiendo el mismo nivel de sequedad en el aire, pero no hace tanto calor, aunque sigue siendo bastante, y el suelo está algo más humedecido y mineralizado, siendo un refugio natural por donde conejos, mozos y escarabajos huyen de las altas temperaturas. Última isla que veremos de Asip, Asip frondosa, veremos unos extrañísimos bosques de bambú. Estos parecen brillar de turquesa y a sus pies, líquenes y hongos por doquier emanan unas esporas que tienen la capacidad de matar a cualquier animal no endémico de allá con unas fiebres terribles, doblando la temperatura del pobre desdichado. Hombres se han clavado sus propias dagas y ovejas han saltado de peñascos con tal de acabar con la angustia, por lo que los viajeros han de dormir en sus barcos a varios kilodoles de distancia y tampoco pueden quedarse más de mediodía. Mientras los mozos, los naturales de estas tierras, viven plácidamente, divididos en miles de tribus, pero sin guerras que maten a más de 2 individuos cada pocas décadas, lo que para ellos es bastante más que para nosotros. Cabalgan gatos de muchas razas, y de hecho de aquí vienen. La única raza que se resistió serían los gatos sin pelo, altamente agresivos e indomables. A su lado, como animal de compañía,
tienen a extraños anfibios llamados granotas. El ambiente es muy húmedo, siendo insoportable para quien no le guste un verano sudoroso. No obstante, la paz para estos seres no es la norma, puesto que usualmente han de vérselas con los Muzark, aparentemente inofensivos, pero capaces de devorar a todo lo que alcancen. Otros seres que podemos ver aquí, por ejemplo, siguen los equidnas y los ornitorrincos. Y volviendo a tierra firme, los desiertos de Sina, como su nombre indica, están desiertos, pero no de una manera tan dramática como en Gasha. La temperatura es menor y hay un poco más de humedad, pero por muy poco. Las gentes del lugar históricamente han cabalgado sobre lomos de camellos de Sina y han cazado a gacelas. En el suelo, en cambio, gran diversidad de bichos como ciempiés del desierto, tarántulas y escarabajos plateados reinan bajo unos metros por debajo de la arena, en donde hay un poco más de humedad. Cada varios kilómetros uno puede encontrarse oasis, verdaderos paraísos, en cuyas orillas habitan cactus de Sina, palmeras carmesíes y cañas emplumadas. No obstante, un poco más adentro encontramos lugares más fértiles, divididos entre los campos salvajes y los campos humanos. Los campos salvajes de Sina se componen de tierras llanas en donde crecen altas hierbas y árboles solitarios. En cuanto a la fauna, podemos hallar a camellos Sina que son cabalgados por las poblaciones locales. Estos, aparte, cazan jabalíes y han domesticado a ovejas sinas y vacas de Sina. No obstante, hay una buena razón por la que muchos temen erigir sus granjas por estos lares: las tarascas, semejantes a una tortuga, con púas en su caparazón, de faz chata, melena cobriza y de 55 dolis de tronco. Se alimentan sobre todo de tubérculos como patatas y zanahorias, lugar de origen de estas en el Aún y de malas hierbas. No obstante, las chozas y cabañas sinas suelen ser confundidas por ellos con rivales que quieren su territorio, momento en donde no sería la primera vez que un octogenario que lleva toda su vida labrando la tierra sobre la que duerme muera porque el techo se le caiga encima junto con una tortuga gigante. Muchas veces se les ha intentado exterminar, pero son muy resistentes a las armas blancas y las armas de fuego pequeñas, por lo que los sines en su mayoría decidieron no vivir allá de manera sedentaria, aunque siempre hay algún valiente que llena los cementerios. Los templos humanos, en cambio, fueron moldeados por los canacuas en los inicios de la humanidad, en donde su colosal tamaño tornaba las tarascas en meras alimañas, por lo que cuando estos campos se crearon, impidieron la llegada de más, y, por mucho que los humanos menguasen, no han vuelto. Ahí, estos han domesticado a ovejas cínicas, camellos cínicos y cultivan diversas especies de patatas y zanahorias. En medio de la segunda cabeza, el nombre que recibe esta colosal península, la primera cabeza sería la región Gasha y la cabeza de vaca, esta región de aquí, encontraremos unas montañas altísimas que, según descripciones antiguas, parecieran ser un montón de piedras amontonadas sin ton ni son. Estas se asemejan bastante a las montañas Heiser, teniendo especies semejantes como las cabras de Yuyara y camellos salvajes, sí, pero también a elefantes barca y a fosas. En la falda de estas montañas podemos encontrar frondosas selvas, en donde también habitan rinocerontes calvos y tarasquillas, hermanos de las tarascas salvo que más pequeñas. El desierto oriental de la segunda cabeza, en cambio, no crece nada. Es el desierto más tórrido de la ON, siendo únicamente ocupado políticamente por prestigio o posición geoestratégica. Aún así, los excursionistas hablan de un ser misterioso que en estas rocosas tierras habitan, fantasmas del desierto, siluetas negruzcas y alargadas que observan a los viajeros desde lejos, confundiéndose con las oscilaciones del espejismo. Bien podrían ser solo eso, espejismos dados por el calor, pero su forma elongada y la presencia que uno sienta al ser sometido a su mirada no se encuentra en ningún otro desierto. Otra región que tiene un cambio de temperatura de un paso a otro extremo lo sería la frontera entre el desierto oriental y las nieves sínicas. A un lado, un calor abrasador y al otro, un frío terrible. La gente que la pase, de golpe, puede experimentar un choque térmico mortal. Se dice que el único lugar del desierto en donde se pueden encontrar agua son las costas y las gotas que salpican cuando en el costado nevado nieva o llueve. Aquí habitan rinocerontes lanudos que se alimentan de briznas subnevales, alzándolas escarbando en la nieve con sus cuernos. Estas criaturas no tienen depredadores naturales. Las inclemencias ambientales y los rivales territoriales son suficientes para regular su escasa población. Yendo a Nut. Nut sería la región de la UN con la fauna más extraña de todas, no habiendo sido conquistada por humanos hasta después del Imperio Brauno, algo insólito para una isla. Este paraje sería una frondosa selva con palmeras, plataneros y cocoteros, siendo el lugar con más frutas del mundo, teniendo maracuyás, paraguayas o piñas. A medida que nos adentramos a esta isla, no obstante, las criaturas se vuelven más peculiares.
tenemos a inocentes perezosos, otros hormigueros que se alimentan de las diversas especies de hormigas y termitas del lugar, y koalas, sí, pero también tenemos a monstruosos varanos, tigres y boas. Hay leyendas que hablan aparte de los mismos buñips que Wasayama, aquí llamados buñip y aquí ponip. Otro ser que llama la atención es el kiwi. Se dice que quien lo encuentre y dé pruebas de su encuentro recibirá las más grandes riquezas, un espíritu del bosque que no ha de ser transgredido de ninguna manera. Viendo al último océano que veremos en esta trilogía, podemos encontrar a especies como sardinas, lubinas y dorados, al mismo tiempo que rayas y colosales mantas, pero uno de los seres que más fascinación han suscitado serían los peces remo. Estos solo han sido avistados muertos en las orillas, pronosticando un terrible augurio. En el año 1567 del calendario azúlico, se halló en la región de Walwal A1. Un lustro después, se daría lugar al mayor genocidio étnico de la historia de la UN. Para más información, os dejo una serie de vídeos que hablan del tema. Y lo mismo sucedió antes de la caída del Imperio Kanakwa, el primer imperio que jamás existió, la Gran Hambruna de Throfnesh o el inicio de la Guerra del Milenio de Eriniani. Como nota más amistosa, también habitan peces luna y tiburones ballena, especialmente en las costas de Nut, siendo conocido este océano también como el Mar de los Ángeles, ya que muchas de estas criaturas han sido conocidas como tales por diversas civilizaciones. No vayamos a salir del agua con cara larga, ¿no? Nos acercamos a nuestro continente final, pero primero tendremos que hacer una parada en un último archipiélago, Serp, cuya historia humana os dejo aquí arriba, como la de Heiserp. Esta región se divide en 3 ecozonas, Hik Yagumni-Yorokdei, Kachti y Nekachti-Tchkol. Las 3 islas norteñas son pobladas por tierras bochornosas en verano y suaves en invierno. Aquí habitan una gran cantidad de anfibios como los sapos yik, las ranas de areti y las sirenas, monstruos mitad serpiente, mitad ajolote con enormes coronas. También, aunque estas especies fueron introducidas por los humanos, encontramos a serpientes de río y de perla, altamente venenosas, con las que antaño se hicieron drogas para darle a los chamanes visiones divinas. Unas flores bastante conocidas de aquí serían las flores lunares, capaces de producir un veneno indoloro y casi instantáneo. Solo con olerlo, alguien podría desarrollar una fiebre altísima. En Nekachti, en cambio, las tierras son algo más secas en el centro, mientras que en la costa la brisa marina humedece la tierra. Los inviernos son muy fríos y los veranos muy cálidos, pero no de una manera tan exagerada como los prados bónicos. Aquí habitarían sapos gigantes, mientras que en el centro, ranas grillo, ranotas de Nekachti y ratas de Serp. Aparte, gigantes bisones pastan por las estepas, pudiendo predecir los colosales tornados que se darían esporádicamente por el calor del norte y el frío del sur en un espacio tan reducido, desestabilizando un poco el clima. Al ser los animales más grandes del archipiélago, serían tomados en alta estima por ganaderos y cazadores, siendo exportados a todo el archipiélago y dándose razas por cada región que pisasen. Como último monstruo a destacar de esta región y hermano de los bisontes serían los emplumados, semejantes a bisontes pero más fieros, grandes e implacables. Sus pelos, denominados como plumas, eran muy parecidos a las de los gasha, con uno rígido del que vendrían otros, formándose una silueta ovalada. Es por su aspecto majestuoso y su ferocidad que serían símbolos de poder, siendo usados, tanto sus huesos como sus plumas, para decoración en las familias más pudientes. Por último, Yokol o Nekachti-Tchkol es una tierra más húmeda y fría con inviernos crudos y veranos suaves. El hielo en las costas y la nieve al interior no es extraño, momento en donde habitan las ranas muertas. Detienen su ciclo homoestático a tal nivel que parecen muertas en invierno, pero solo están hibernando. Otras especies a destacarlo serían los escarabajos ciervos, quienes serían exportados a todo la UN al descubrirse su curioso aspecto, o las alpacas, de donde sacarían carne y montura para los niños. No se sabe exactamente cómo estos segundos animales arribaron aquí, pero se cree que esto data de antes de la existencia de las civilizaciones. Hay un detalle a la hora de hablar de ecosistemas que mucha gente desconoce, pero que es de hecho algo bastante curioso, y es que los desiertos no son solo regiones de arena, secas y tórridas, sino que también se pueden presentar en forma de nieve, frío y humedad. Lo único que se necesita es que no haya demasiada vida, y este es el caso del desierto de Sud, nuestro último continente. Aún así, podemos encontrar en sus costas a orcas y focas blancas, y en sus tierras a osos sureños. Se ha hablado también sobre la presencia de venados negros, seres venerados por los piñones y que, según sus leyendas, pese a jamás haber visto uno antes de la colonización humana, son idénticos a alces.
por lo que se teoriza que podrían tratarse de un ser criptozoológico. A medida que uno se adentra al interior de este continente, el frío es más desafiante y en las nubes del cielo deja paso a menos y menos luz. Se habla aquí de los fuegos fríos, puntos de luz que aparecen en las peores tormentas, y de orchis, seres peludos y enormes que se alimentan de los viajeros perdidos. Para finalizar con nuestro largo viaje, acabaremos en la Stría Verde, una sección de costa altamente fértil a comparación del resto del continente, por lo que se han librado guerras humanas. Aquí no solo crecen tubérculos y frutos importados de Yushaki, sino que además nadan lubinas, focas y anguilas que fungen de alimento. También es la región más sureña de donde se cabalgan atcorras, importada también del gran continente. Aparte, también se conrean a cabras y vacas sureñas. Espero que este vídeo os haya gustado y que os haya ayudado a interesaros más por este mundo que tanto me interesa. Creo que fuera de los pocos vídeos de historia que tengo en mi cronograma, las lecciones de Azeroth y poco más, no voy a hablar más de este mundo en el canal. Al menos no pronto. Anuncio ya el atardecer de Laun en Señor Puzzle. Y ahora sí, la sorpresita que os he prometido. He abierto una cuenta en Instagram oficial del canal en donde iré publicando el progreso de mis vídeos e iré subiendo arte del canal como arte fuera de él. Con con suerte, llega a más público. Os dejo el enlace en la descripción. Dicho esto, Seiyanjima.